Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a tener la segunda clase de Derecho Administrativo. Ya en un ratito vamos a arrancar, vamos a esperar a que se conecten más y en un ratito arrancamos. Mientras, si me quieren ir comentando sobre si ya tienen la fecha de parcial, creo que ya ayer la facultad dictaminó la fecha prevista, creo que es el 13 de mayo. Ya empezaron a tener clases, ¿hasta qué bolilla les van a tomar en el parcial? El 11 de mayo el parcial. Hola, Lu. Bueno, ¿y saben hasta qué bolilla les van a tomar? ¿Les dijeron algo con sus profes? ¿Se comunicaron con ustedes? Por ahí les harán más bolillas hasta las 5 más o menos. Bien, bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces para hasta las 5 van a andar re bien de tiempo. Hoy vamos a dar la bolilla 4 y 5. Básicamente la bolilla 4 habla de toda la estructura del Estado y cómo se manejan esta estructura, los órganos que la componen y cómo se van relacionando entre sí y cómo se van también controlando entre sí. Eso es lo que vamos a ver hoy en la bolilla 4, que es un poco más extensa que las otras 3 bolillas que vimos el lunes. Y bueno, también es más extensa que la 5. La 5 es bastante sencilla. Es sobre todos los tipos de derecho que involucran el derecho administrativo, que ustedes ya más o menos lo saben. Así que bueno, esperamos un ratito más y ya vamos a ir arrancando con la bolilla 4. Si quieren antes ir haciendo alguna consulta, que les haya quedado alguna duda de la semana pasada o si quieren comentar algo, pueden ir escribiendo. Ya en 2 minutitos arrancamos. Bueno, vamos a ir arrancando, ya son 4 y 5. Acá. ¿Qué nombre tienen las bolillas que vamos a ver hoy? Bueno, la bolilla 4 son los órganos y los sujetos estatales, ¿sí? Bolilla 4, órganos y sujetos estatales, ese es el título. Y el de la bolilla 5, ahí les digo bien el título, son las situaciones jurídico-objetivas en el derecho administrativo, ¿sí? Bolilla 5, las situaciones jurídico-objetivas en el derecho administrativo. Bien. Buenísimo, excelente tu clase pasada. Bueno, me alegro que les haya servido. Vamos a tratar de seguir todo lo más que podamos ayudándolos. Esto es una herramienta más, así que vamos a tratar de entre todos poder pasar este año y no perderlo, porque sabemos el costo que es perder un año de la facu. Bueno, entonces vamos a empezar con la bolilla 4. Les comento que la clase anterior está guardada en YouTube, ahí la pueden ver, está el link en la biografía de la punta, ahí ustedes entren y está el link para ingresar a YouTube
Y también está el link del Drive, donde está el PowerPoint de la clase anterior y donde se va a subir también el PowerPoint de la clase de hoy. ¿Sí? Hoy también hay un PowerPoint, así ustedes pueden acceder y lo pueden ver tranquilos. Y también, bueno, la clase como la otra vez se va a grabar y se va a subir a YouTube para que la puedan ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir arrancando a desarrollar el tema y ustedes van escribiendo acá abajo las dudas que tengan y yo ni bien termino de... Ya lo tienen. Ah, buenísimo. Yo ni bien termine de cerrar una idea, leo las preguntas y les voy sacando las dudas que tengan, ¿sí? Si hay algo que no les queda claro o que quieren algún ejemplo más, lo que necesiten, me van diciendo abajo y lo vamos viendo. Y repito, si tienen alguna duda de la clase pasada, podrían decirlo ahora, así vamos avanzando y si no, al final de la clase no hay problema. Bueno, ya que no hay dudas, entonces vamos a ir arrancando con la bolilla de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar por la bolilla 4. Como les comentaba recién, la bolilla 4 comprende la estructura del Estado, ¿sí? El título es órganos y sujetos estatales. Esta bolilla es muy importante para que ustedes puedan entender la dinámica del funcionamiento del Estado y de la administración pública. Cómo se divide y es la base para que ustedes luego puedan ver los demás procedimientos, ¿sí? Que van a seguir a lo largo del programa y también en procesal administrativo. Comprender la estructura del Estado es esencial. Así que si tienen alguna duda, pregunten, no se queden con la duda porque es realmente una temática muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. La administración, el Estado, está compuesto por órganos, ¿sí? Estos órganos, ¿qué son? Son un cúmulo de funciones individualizadas y la o las personas, ¿sí? Puede ser una o más, que están llamadas a ejercerlas. Y que son el elemento, estas personas son el elemento que le dan vida, voluntad y acción, ¿sí? A estas funciones que ejercen. Se los repito entonces, los órganos son el cúmulo de funciones individualizadas que realiza el Estado y la o las personas que las llevan adelante para ejercerlas. Y que estas personas, cuando las ejercen, le dan vida a toda la administración cuando comienza a funcionar, ¿sí? Es decir, empieza a desarrollarse. Se distingue entre dos órganos, que es muy importante tenerlo en claro para poder fijar este concepto de órgano. Se distingue entre órganos institución y órganos individuo. Los órganos de institución son los que están permanentemente, son estables, ¿sí? Para poder actuar, para que puedan actuar legalmente, estos órganos tienen que ser competentes y se rigen siempre por las normas del derecho administrativo. Luego, los órganos individuos es la persona humana, que va cambiando periódicamente, no es estable, no es el órgano estable, digamos, como sí es la institución, sino que es lo que va cambiando constantemente. Por ejemplo, son los funcionarios. Y para actuar, tienen que actuar según lo establezcan las normas y que a veces pueden estar regulados por el derecho administrativo y otras veces también pueden estar regulados por el derecho civil y comercial. Además, estos funcionarios que actúan como órganos individuales tienen que tener competencia para poder actuar, ¿sí? Si no, obviamente no pueden actuar. Lo mismo que en los órganos institucionales. Estos órganos se clasifican, o sea, el órgano en general, ¿sí? No órgano institución ni órgano individuo, sino el órgano en general se clasifican según su estructura y según su función. Según su estructura, ¿sí? Puede ser órganos administrativos, son órganos administrativos que pueden ser constituidos legalmente o constitucionalmente. Esto depende de qué forma se constituyen, si están directamente formados por la Constitución o por una ley votada en el Congreso. Luego se clasifican también según el territorio, si son instituciones nacionales, provinciales o municipales. Y luego por las personas que las componen.
¿sí? Es decir, si es unilateral o es colegiada. Si lo compone a ese órgano está compuesto por una persona o por más personas conformando un directorio. Cuando se dice que se clasifican según su función, es qué es lo que desarrollan estos órganos, ¿sí? Y tienen una función, puede ser que tengan una función activa, es decir, los que se encargan de tomar decisiones, ejecutar obras, resolver conflictos, ¿sí? Puedes repetir qué parte quieren que repita. Decime qué parte querés que repita y lo hago. Estaba hablando yo de la clasificación de los órganos. Bueno, repito desde ahí, desde la clasificación de los órganos. ¿Qué se hacen? Según su estructura, ¿sí? Según la estructura, estos órganos administrativos se clasifican en ¿cómo se constituyen? Primero, se constituyen... Bien, la clasificación general es según la estructura o según la función, ¿sí? Esas son las dos clasificaciones de los órganos. Y dentro de esas clasificaciones hay subclasificaciones. La clasificación de la estructura se subclasifica en cómo están constituidos estos órganos o quién los constituye, que puede ser constitucionales o legales. Constitucionales es cuando la misma Constitución lo crea el órgano, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución de la provincia de Córdoba tiene la creación de órganos extrapoder, como es la Fiscalía de Estado o la Contaduría General de la provincia, ¿sí? Y ahí tenemos una constitución en base a la Constitución, digamos, valga la redundancia. O si no, puede ser cuando están constituidos legalmente, ¿sí? Legalmente es cuando se hacen por una ley que la creó el Congreso. Por ejemplo, puede ser una institución de una agencia, ¿sí? Se puede crear una agencia del Estado que ahí se realiza y se crea por ley. No es necesariamente creado por la Constitución. O una comisión que cree el Estado para que cumpla una función consultiva, por ejemplo. A su vez, en la clasificación de la estructura tiene otra subclasificación que es por el territorio. Es decir, dónde ejerce la función este órgano, que puede ser en un territorio nacional, en un territorio provincial o en un territorio municipal, ¿sí? O también en territorios de comunas. Y después, la otra subclasificación de la estructura es por las personas que lo componen. La cantidad de personas puede ser unipersonal, es decir, que una sola persona componga ese órgano, o colegiado, ¿sí? Que haya varias personas que los componen. Y ese colegiado puede ser que compongan, por ejemplo, un directorio y que se manejen a través de un directorio. La otra clasificación es según la función que cumple este órgano administrativo. Puede cumplir 4 funciones, ¿sí? La primera es una función activa, donde se encarga de tomar las decisiones, ejecutar obras o servicios. Pueden también resolver actos administrativos, no necesariamente tienen que ser conflictos, sino que también pueden resolver cuestiones de orden público o de necesidades de interés general, ¿sí? Después tienen otra función que pueden ser consultivos, ¿sí? Colaboran a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, se les pide un dictamen a un órgano para que el Poder Legislativo pueda resolver una cuestión de una ley, ¿sí? Puede ser una cuestión de salud. Por lo general, estos órganos consultivos son comisiones que se crean que se encargan de elaborar distintos informes respecto a temáticas particulares para asesorar y colaborar con el funcionamiento de toda la administración. También pueden cumplir una función jurisdiccional, donde aplican el derecho en un caso concreto. Este es sencillo, es el ejemplo del Tribunal de Faltas. Y luego también pueden cumplir una función de contralor, ¿sí? Que es la que verifica si se cumplieron todos los requisitos de forma y de fondo en el actuar de la administración. Por ejemplo, en esto tenemos todos los órganos de contralor que ustedes ya deben conocer y que los vieron en Derecho Público Provincial y Municipal.
¿sí? Entre ellos, bueno, como decía recién, la Contaduría General de la Nación, de la provincia, también puede ser la Fiscalía de Estado. Hay varios órganos de Contralor que cumplen esta función, ¿sí? Bueno, eso sería la clasificación de los órganos. ¿Cómo se componen estos órganos y cómo se compone esta administración? Por lo general se componen por jerarquías, ¿sí? Y esta jerarquía lo que hace es garantizar una buena administración. Y para garantizar esta buena administración se necesita que no solamente haya una jerarquía, sino también que haya una coordinación entre los órganos, ¿sí? Y esto hace que se permita que haya un control administrativo. Esto es la base de una administración, si es centralizada, si es concentrada o desconcentrada. ¿Qué significa esto? Acá les voy a mostrar en un dibujo que les hice para que puedan entender lo que es la jerarquía. Acá tienen una administración concentrada, ¿sí? Es decir, que las decisiones las toma uno solo, o un órgano concentrado puede ser también. No tiene funciones, digamos, o subfuncionarios que cumplan distintos roles, sino que hay uno solo que cumple una función. Eso es una administración concentrada. Por lo tanto, acá no hay jerarquía, ¿sí? Por lo tanto, no hay controles jerárquicos, solamente ni tampoco controles administrativos. Entonces es más difícil que se tutelen ciertos derechos porque las decisiones las toma uno solo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces acá al tomar la decisión uno solo se hace más difícil que pueda haber un control a favor del administrado. En cambio, acá tenemos una administración desconcentrada. ¿Qué significa esto? Que tenemos en la pirámide, en el circulito acá, quien ejerce el titular de este órgano, y acá los que cumplen funciones menores, ¿sí? En un ejemplo básico de una administración común tenemos, por ejemplo, el gobernador de la provincia, a los ministros, a los subministros, a los secretarios, a los directores, y acá se cumple un orden jerárquico, ¿sí? Todos le tienen que responder a quien está en la cima. Y se va realizando un control. Esto permite que haya un control mayor a la hora de desarrollar alguna actividad y a la hora de que el administrador quiera hacer algún tipo de reclamo. Bien. ¿Cuál es la relación que hay en esta administración? Que se llama desconcentrada. Aquí tenemos una relación de subordinación, que es la relación de jerarquía, donde todos estos están subordinados a quien está en el mayor escalafón, pero también tenemos una relación de coordinación, donde están los que están en la misma categoría, se van relacionando entre ellos para garantizar una mayor eficacia y una mayor eficiencia. Bueno, ¿cuáles son en este nivel de jerarquía la competencia que tiene cada uno de estos órganos, ya sea el superior o el inferior? Perdón, de estas divisiones. El superior es quien modifica, revoca, sustituye lo que está decidido por el inferior. También puede autorizarlo el inferior. Aprueba las decisiones que tome el inferior. Otorga competencia, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Puede entrar a conocer y a decir sobre un asunto que estaba en consideración del inferior, que tenía competencia el inferior, ¿sí? Resuelve conflictos que haya entre competencias de qué órgano, de cuál de los, por ejemplo, hay un conflicto en qué ministerio tiene que intervenir, si el Ministerio de Educación o el Ministerio de Tecnología, por ejemplo. Quien resuelve eso es el órgano superior, quien tienen que intervenir en ese caso. Y también controla a ese órgano inferior. Por eso digo que hay una mayor eficacia y una mayor tutela para los administrados. Y el inferior es quien tiene que acatar las órdenes que les dé el superior, ¿sí? Y que pesan sobre él.
Y además debe informarle al superior todas las actividades que van desarrollando y las formas en que los van desarrollando. Entonces aquí, en este tipo de administración, tenemos un doble control, ¿sí? Que es el control jerárquico y el control administrativo. El control jerárquico es, como les comentaba recién, el superior revisa al inferior y puede ser de oficio o a pedido de parte. Este control puede hacerlo el superior por sí mismo, pidiéndole al inferior que le dé respuestas sobre algún tema en concreto, que le dé explicaciones sobre algún tema en concreto y adentrarse a investigar y a ver cómo se ha desarrollado ese tema, o puede por pedido de parte, ¿sí? Que a través de un recurso jerárquico, que también ya se va a ver más adelante, es un recurso jerárquico, y le pide al superior que revise el acto administrativo que dictó el inferior, ¿sí? ¿Y qué puede hacer el superior en este control jerárquico? Puede revocar, modificar o anular el acto administrativo que haya dictado el inferior. Entonces, el control jerárquico es el que realiza el superior al inferior, a pedido de parte o de oficio. ¿Cuándo es de oficio? Cuando por sí mismo el superior va a analizar los actos y revisar los actos administrativos que haya dictado el inferior. No necesita una causa, sino que directamente se remite a analizar lo que el inferior ha realizado, los actos que haya dictado el inferior. O a pedido de parte a través de un recurso jerárquico para, a través de este recurso jerárquico que realiza el administrado para exigirle al superior que revise el actuar del administrado. Ya vamos a ver quién puede pedir estos recursos y cómo se solicitan. Cómo se solicitan lo van a ver más adelante en otras bolillas. Pero quién puede pedirlo ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué puede hacer el superior? Revocar, modificar o anular. ¿Alguien está grabando? Sí, se está grabando todo el vivo para que luego se remita a YouTube y puedan verlo también desde ahí. La profe, sí. Después directamente se sube a YouTube junto con el PowerPoint que yo les armé acá. Bueno, el otro control, sí, porque hablamos de doble control, es el control administrativo, donde la administración central supervisa los actos que la norma están establecidos, ¿sí? Pueden establecerse hay actos que por ley están establecidos, ¿sí? A que los controle la administración, a los otros órganos. Ya puede ser a órganos descentralizados, que ya lo vamos a ver en un segundito, o a un inferior. Por ejemplo, la aprobación de un presupuesto, ¿sí? Este es un control administrativo que se da en los órganos descentralizados. Por ejemplo, la Administración Nacional tiene que controlar la aprobación del presupuesto de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Ese es un control que está dictaminado por ley. Y ahí es cuando la Administración Central va a ejercer ese control administrativo. Y lo hace directamente de oficio porque está dictaminado en la ley. Y la otra forma que tiene de controlar es a pedido de parte y lo revisa a través de un recurso que se llama el recurso de alzada. Esto también lo vamos a ver más adelante y también es parte de la tutela administrativa. El recurso de alzada es propio de la administración descentralizada, que ahora les voy a mostrar unos gráficos para que entiendan cómo es la administración descentralizada y a qué hace referencia. Miren, les voy a ir mostrando ahora, así me entienden de lo que les estoy hablando. Un segundito. Esto es una administración centralizada, ¿sí? Es decir que un solo órgano es quien maneja la administración, ¿sí? Un solo órgano. Por ejemplo, esto se da por ahí en los municipios más chicos, en las comunas. Por ejemplo, un solo municipio es quien maneja todas las situaciones, ¿sí? Que confluyen a o sea, que manejan todas las situaciones de ese municipio. Y aquí tenemos una administración descentralizada, que es lo más común y lo que más se utiliza en Argentina, ¿sí? Donde tenemos la administración central, donde tendríamos, por ejemplo, a nivel provincial,
al gobernador con sus ministros, con sus secretarios. Y aquí tenemos todos los entes autárquicos, que también son órganos que están creados por esta administración. Entonces, acá es donde se utiliza este control administrativo, ya sea creado por ley, donde se revisan los presupuestos, por ejemplo, o que los puede supervisar mediante el recurso de alzada que hace el administrado para pedirle a la administración central que controle los actos de la administración descentralizada. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ya ahora les voy a explicar un poquito más sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta para este tipo de controles y para la jerarquía y para establecer las actuaciones? Lo mismo que se tiene en cuenta en casi todos los actos que vemos en derecho, ¿sí? La competencia. La competencia tiene distintos caracteres, que debe ser objetiva, irrenunciable e improrrogable, ¿sí? Y la improrrogable tiene excepciones. Improrrogable significa que yo no le puedo dar mi competencia de dictar un acto a otro funcionario, ¿sí? Eso está, en principio, está prohibido. Hay excepciones, que ahora lo vamos a ver. También se clasifica por su grado, territorio, materia y tiempo. Esto lo vamos a ver un poco por encima, pero se supone que ya lo tendrían que saber y si no, no tienen mayores dificultades la competencia. Grado significa el grado de escalafón en que esté. Territorio, dependiendo de en qué lugar se va a actuar. La materia es si se va a dictar un acto administrativo sobre una materia económica, sobre una materia de obras públicas, sobre servicios públicos, dependiendo, digamos, en qué sector de la administración se va a dictar. Y el tiempo. El tiempo se refiere en qué momento. Hay ocasiones en que tienen competencia unos y ocasiones en las que tienen competencia otros. Las excepciones son respecto al carácter de improrrogable. ¿Cuándo hay excepciones? Cuando puede ser por delegación, que el funcionario por ley tenga permitido delegarle esta función a otro. Por ejemplo, que el gobernador pueda delegarle al inferior un acto, ¿sí? Por ejemplo, el gobernador le puede delegar a un ministro que realice cierto acto administrativo. La avocación, donde veíamos este ejemplo, ¿sí? Cuando les decía de que el superior puede adentrarse y resolver temas que le competen a un organismo inferior, siempre y cuando se estén dadas las condiciones. Y la sustitución se da cuando hay problemas de competencia en que no se sabe si uno u otro va a actuar y se decide quién va a ser el que va a actuar y sustituye a otro, ¿sí? Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta un poco sobre cómo se realizan los controles o quién tiene que actuar en cada momento dentro de la administración. Pero acá lo importante es que entiendan, ¿sí?, cuándo hay una administración centralizada y cuándo hay una administración descentralizada y cuáles son las diferencias de esto, ¿sí? Es lo que les mostraba recién en los cuadraditos. La centralización indica que cualquier problema que se presente va a tener que ser resuelto por el titular del Ejecutivo, ¿sí? O sea, veíamos acá en este cuadro. Cualquier problema que se presente lo resuelve el titular. Por ejemplo, si hay un problema en la provincia y está centralizada, lo resuelve el gobernador. Las peticiones y los reclamos también se hacen al Estado. Se hace al órgano de la administración central. Y los daños y perjuicios que se reclamen en juicio también se le reclaman al Estado. ¿Cuál es la diferencia con la administración descentralizada? Por ejemplo, que las peticiones y los reclamos se le van a realizar a quien sea titular de este ente autárquico, de la administración descentralizada. Y los daños y perjuicios que se reclamen en juicio también se les van a solicitar a esta administración o a este ente autárquico descentralizado. ¿Por qué? Porque los entes autárquicos, como ya lo vamos a ver más adelante, pueden ser parte de un juicio sin ningún problema. Pueden ser actor o demandado. Obviamente,
el administrado, quien reclame, puede llamar también a la administración central para que participe dentro de un juicio como tercero. Ahora vamos a ver un cuadro sobre cómo se realizan estas peticiones y reclamos, dependiendo si una administración es descentralizada o centralizada, y a su vez la administración, parece un trabalengua, yo sé que lo es, pero lo mejor es que ustedes se hagan un cuadro, porque la administración descentralizada puede ser concentrada o desconcentrada. ¿Sí? Administración descentralizada. Administración descentralizada puede ser concentrada, ¿sí? Que el poder resida en uno solo, que las decisiones las tome uno solo y que no haya escalafones. O también puede ser, me encuentro ahora el cuadrito, descentralizada, ¿sí? Que también haya otros escalafones en la administración. Es decir, que esta puede dividirse o no dividirse, digamos. Puede residir dentro de uno solo o dentro de varios. Cuando la administración es descentralizada, concentrada, ¿sí? Es decir, que tenemos una sola persona que toma la decisión, las peticiones y los reclamos se le hacen al ente que sea el superior jerárquico. Vamos a estudiar al superior jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, en una administración descentralizada, que tenemos un ente autárquico que se encarga de la vialidad, y ese ente autárquico que se encarga de la vialidad es concentrado, quien va a tomar esas peticiones y reclamos es el director de vialidad, porque no hay otro. Los demás pueden ser empleados, ¿sí? Pero no hay otro escalafón de funcionarios. En cambio, cuando es desconcentrada y a su vez es descentralizada, se deberán hacer ante el departamento que sea pertinente. Por ejemplo, dentro de este ente autárquico que se encarga de la vialidad, puede haber un departamento que se encargue de alcantarillas, ¿sí? Por ejemplo, de arreglar alcantarillas. Entonces, si hay una petición o un reclamo, en vez de hacérsela al director de vialidad, se le va a hacer a quien esté a cargo de ese departamento de alcantarillas. Esto es muy importante para la hora de interponer los recursos y los reclamos que se vayan a hacer, ¿sí? Por eso es la importancia de conocer bien cómo es esta estructura. Así que si tienen alguna duda, pregunten, porque es importante, porque después no van a poder avanzar a la hora de cuando tengan que interponer los recursos. Respecto a la administración, cuando es centralizada, ¿sí? Que no tiene entes autárquicos que colaboren con la administración, cuando es centralizada y concentrada, es decir, que el poder resida y las decisiones en uno solo, las peticiones y reclamos se deberán formular ante quien sea el titular del Ejecutivo. Por ejemplo, en una comuna chica, que por lo general son administraciones centralizadas y concentradas, si hay algún problema, alguna petición, algún reclamo, se le va a hacer directamente al jefe comunal. Ahora, si esta administración centralizada, que es desconcentrada, a quien se le va a efectuar el reclamo es al jefe del departamento, siempre que sea un órgano y no sea un organismo, porque si hablamos de organismo ya estamos hablando de que tenga persona jurídica. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Díganme si se entendió, si tienen alguna duda escriban, espero un ratito y seguimos con la personalidad del Estado. Quédense tranquilos que en el PowerPoint les puse los dibujitos para que lo entiendan mejor, para que sea más fácil. Buenísimo. Acuérdense que todo esto les va a servir
mucho para cuando tengan que ver cómo se interponen recursos y a quién se reclaman los actos administrativos. Así que esto les va a servir un montón, porque lo tienen que conocer sí o sí. Entendiendo el funcionamiento de la estructura del Estado, va a ser mucho más fácil y eficaz los reclamos que tengan que hacer en algún momento. Y esto les va a servir en la vida cotidiana, porque todo el tiempo por ahí tenemos que hacer reclamos y así es muchísimo más fácil entenderlo. Bueno, veo que han entendido, así que pasa. Ahí está. ¿Podrías repetir lo que dijiste de órgano y organismo? Sí. Que el órgano es lo que compone a la administración, ¿sí? Por ejemplo, los órganos son los ministerios, las secretarías. En cambio, los organismos son personas jurídicas, que estas personas jurídicas pueden ser los mismos entes autárquicos, ¿sí? Por lo cual, en la administración centralizada, desconcentrada, quien va a resolver es un jefe de departamento que sea un órgano, no que sea un organismo, porque si es un organismo ya estamos hablando de una persona jurídica, por lo cual ya estamos hablando de un ente autárquico, por lo cual estamos hablando ya de una administración descentralizada y no centralizada. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Eso es un poco la diferencia entre un órgano y un organismo. Los órganos son parte del organismo. Los órganos son los ministerios, los subdirectores, los directores. Esos son los órganos. El organismo es la persona jurídica en sí. El Estado, la universidad. Bueno. Si tienen alguna duda más, lo escriben. Si no, ya avanzamos con la personalidad del Estado. Bien. La personalidad del Estado. Ustedes habrán visto, seguramente, ya sea en público provincial o en alguna otra materia inconstitucional, puede ser, sobre esta teoría de la doble personalidad del Estado. De que cuando actúa con un particular, tiene una personalidad privada, y cuando actúa con otras personas públicas, con otros entes, actúa con el derecho público. Bueno, esta teoría de la doble personalidad ya es casi que está descartada en la actualidad, digamos, ¿sí? Lo que se ha consensuado más o menos en la doctrina es que en realidad el Estado es una persona jurídica de carácter público que puede actuar en algunas situaciones que en realidad son en la mayoría en base al derecho público y en otras situaciones en base al derecho privado. Cuando actúa con el derecho público en la mayor cantidad de las acciones del Estado. La excepción, digamos, sería que actúa bajo la órbita del derecho privado, que puede ser, como lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando participa el Estado en una sociedad mixta, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene esta personería jurídica pública? Es el Estado. No lo tiene la personería jurídica ni el órgano legislativo, ni el órgano ejecutivo, ni el órgano judicial. Ninguno de los tres poderes, estaría mal llamado, pero bueno, para que más fácil lo entiendan, ninguno de esos tres poderes tienen personería jurídica. Quien lo tiene es el Estado en sí. Hay distintos criterios para distinguir cuando si una persona jurídica es privada o pública. Estos criterios no son excluyentes entre sí, sino que se integran entre sí, ¿sí? O sea, no es que hay un criterio que tenga la razón absoluta, sino que hay como una confusión entre todos los criterios y que se van enganchando entre sí y van haciendo una sola definición sobre cuál es la diferencia y cómo distinguir cuando es público o privado. Como ustedes saben, en nuestro Código Civil y Comercial tenemos un artículo que habla específicamente distinguiendo cuáles son las personas públicas y cuáles son las personas privadas. Ahí hacen toda una enumeración, ¿sí? Distinguiendo entre persona pública y persona privada. Bueno, a su vez de eso, se utiliza desde la doctrina estos criterios para que sea más fácil entenderlo a quienes ejercemos el derecho o a las personas comunes en sí. El primer criterio
es si es creada o no por el Estado. ¿Qué dicen? De que las personas jurídicas que son creadas por el Estado, ya sea por ley o por decreto, son personas jurídicas públicas. ¿Qué pasa? Hay una de todas esas personas jurídicas públicas que están enumeradas en el Código Civil y Comercial que no es creada por el Estado. A ver si alguien sabe cuál es. Bueno, una de las personas jurídicas públicas que no es creada por el Estado es la Iglesia Católica. Pero que sin embargo, para nuestro ordenamiento jurídico, se considera la Iglesia Católica como una persona jurídica pública. Ya vamos a ver exactamente la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica no es creada por el Estado, pero sin embargo está dentro de nuestro ordenamiento como una persona jurídica pública. Y ya vamos a ver qué características tiene tener esta personería jurídica pública. El otro criterio que tenemos para distinguir entre una persona pública y privada es si tiene un fin público de interés general. Esto también es medio como que varía, porque también hay personas jurídicas privadas que tienen como fin la satisfacción del interés general. Por ejemplo, las ONG. Las ONG tienen personería jurídica privada, pero que en algunos casos tienden a la satisfacción del interés general. Bien. El otro criterio, digamos, es la existencia de prerrogativas de poder público. Estas prerrogativas son, por ejemplo, presunción de legitimidad, que cuando se solicitan embargos preventivos también se pueden hacer sin ofrecer contracautela, es decir, sin ofrecer una fianza, que todos los actos que dicte el Poder Administrativo tienen una presunción de que son legítimos. Pero, así que bueno, ese también es uno de los criterios que sí tienen todas las personas jurídicas públicas y que no las tienen las personas jurídicas privadas. Después, otro criterio es de quién está a cargo del control. En las personas jurídicas públicas, el control está a cargo del Estado, ¿sí? A través de los organismos de control. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, la Auditoría General de la Nación, entre otros. En cambio, en las personerías jurídicas privadas tienen sus propios órganos de fiscalización. Seguramente si están viendo sociedades también este año, van a saber que cada sociedad, por ejemplo, tiene sus propios órganos de fiscalización, ¿sí? Y el control que hace el Estado lo hace a través del Poder Judicial si es que hay una petición de parte. Bien, y el otro criterio, el último, es la prestación de servicios públicos. ¿Cuál es la definición? Es que las personas jurídicas públicas prestan solamente servicios públicos y las personas jurídicas privadas prestan servicios públicos, pero la mayoría se dedican a la industria y el comercio. Esto también es variable porque depende de qué idea de Estado y qué concepción de Estado se aplique. Si hablamos de un Estado benefactor, como lo vimos la clase pasada, también hay personas jurídicas públicas que se encargan de la actividad industrial y además del sector privado, ¿sí? Un ejemplo, ahora ya no, porque ya es una sociedad del Estado, pero un ejemplo puede haber sido fabricaciones militares, ¿sí? En su momento, hasta hace unos 3 años más o menos, era una empresa del Estado y es una empresa industrial. Y así entre otras, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de estas personas jurídicas públicas estatales que tanto estamos hablando. Primero, pertenecen íntegramente al Estado, ¿sí? Como lo vimos primero, las personas jurídicas públicas estatales son íntegras del Estado. Dependen del Estado, son parte del Estado. Y además tienen la finalidad de la satisfacción del interés general, como lo tiene el Estado mismo, ¿sí? Tiene esta finalidad de satisfacer el bienestar general. A su vez, por ejemplo, de personas jurídicas públicas estatales, la nación, la provincia, la municipalidad, AFIP, el Banco Central de la República Argentina, hay
un montón, ¿sí?, de personas jurídicas públicas estatales. La Universidad Nacional de Córdoba. Hay varias, ¿sí? El patrimonio de estas personas jurídicas públicas estatales pertenecen al dominio público. Por lo tanto, al pertenecer al dominio público, son inajenables e inembargables. Presten atención con esto que hablábamos del primer criterio de si eran creadas por el Estado o no. La Iglesia Católica, al ser una persona jurídica pública, también tiene todas estas prerrogativas que tiene cualquier otro órgano de la administración estatal. Es decir, sus bienes son del dominio público, son inembargables y son inajenables, ¿sí?, con todo lo que eso conlleva. Bueno, es una acotación. A su vez, están normadas principalmente y reglamentadas por el derecho administrativo, ¿sí? O sea, el principal derecho que los rige a estas personerías jurídicas, es el derecho administrativo. También el derecho privado, pero en menor medida. Por ejemplo, cuando se rigen por el derecho privado, cuando una de estas personerías adquiere papelería para que el funcionario pueda trabajar, hojas comunes. Ahí actúan, por lo general, en un contrato de compra-venta de contratación directa, bueno, ya lo van a ver más adelante, para comprar, que ahí se rigen por el derecho privado por lo general. Y además que están sujetos a los órganos de control. Estas personerías jurídicas públicas estatales están sujetas a los órganos de control que planteen la Constitución, las leyes orgánicas o algunas otras leyes dictadas por el Congreso. Esas son las características de las personas jurídicas públicas estatales en rasgos generales, ¿sí? Después, además, el Estado está conformado o actúa en conjunto con lo que se llaman personas jurídicas no estatales. ¿Qué son estas personas jurídicas no estatales? Personas jurídicas públicas no estatales. Suena raro porque público no estatal es como raro, pero bueno, es así. Son entes que tienden a colaborar con el Estado a los fines de satisfacer de una forma indirecta el interés general. ¿Sí? Son entes que colaboran con el Estado para satisfacer de forma indirecta el interés general. ¿Cuál es el ejemplo básico y fundamental de esto? Los colegios profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de odontólogos, el colegio de arquitectos. Estos colegios son personas jurídicas públicas no estatales que colaboran con el Estado en realizar ciertas tareas. Por ejemplo, controlar y entregar las matrículas. Sancionar en casos de que el profesional incumpla con leyes de ética. Gestionar si a este profesional se le puede dar la matrícula o no se le puede dar. ¿Sí? Es algo que es de interés general, pero que lo cumple un ente que no forma parte del Estado, sino que colabora con él. Estos entes tienen un patrimonio propio, es decir, que no pertenecen al Estado, porque su patrimonio se genera con recursos del sector privado, por ejemplo, de los aportes de los profesionales. Y a su vez tienen personería jurídica propia e individualidad financiera y administrativa. No dependen del Estado de ninguna forma, solo para colaborar. Bueno, después también existen otras personas públicas que la vamos a ver un poco por arriba, como son las personas públicas supranacionales. Estas personas públicas supranacionales nacen motivadas de un tratado, necesitan sí o sí que tengan algún tipo de encuadre jurídico nacional de cada uno de estos países que firman este tratado, ¿sí? También el nacimiento de esta persona responde al interés general, tiene individualidad patrimonial y tiene una dirección administrativa con plenas atribuciones para que puedan cumplir con su cometido. Esto es para que lo tengan en cuenta, pero no creo que se los evalúen. A ver qué hora es. Bien. No creo que se los evalúen puntualmente porque, es algo muy general. Lo más importante es que ustedes se pongan en lo que es el interior de la administración, tanto nacional como provincial. Sobre todo lo que hace hincapié la cátedra es en la administración provincial. Y a su vez, la administración está compuesta por los órganos extrapoder.
que un poco los veníamos nombrando recién. Entre ellos está la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control externo, ¿sí?, del sector público nacional, lo cual controla los aspectos patrimoniales, económicos y financieros y operativos, además que deberá dictaminar y aconsejar al Consejo del Poder Legislativo para aprobar o rechazar las cuentas de percepción o inversión de los fondos públicos, es decir, controla cómo se manejan los fondos públicos. Hace un control de legalidad, de gestión, además realiza auditoría sobre toda la administración pública y no es preventivo, sino que es un control posterior desde que se realizó el acto. Acá hay una diferencia con lo que es, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que es un órgano extrapoder de la provincia de Córdoba que realiza un control preventivo también, no solamente posterior, sino que también anterior a la inversión o a un gasto. Entre otros órganos de extrapoder importantes está el Defensor del Pueblo, está regulado constitucionalmente, es un órgano independiente del poder político, ya que no está dentro de ninguno de los otros poderes, ni el ejecutivo, legislativo ni judicial, sino que es independiente, elegido por el Congreso, dura en su cargo 5 años, y el de que se encarga tiene plena autonomía funcional y se encarga de la protección de los derechos humanos y derechos de incidencia colectiva. Que acá hay un poco de contradicción porque no se le da a este Defensor del Pueblo la posibilidad de accionar en la justicia. Entonces, como medio raro porque mucho no puede funcionar si no puede accionar contra la justicia, ¿no? Eso lo tiene que haber en público provincial. Otro órgano extrapoder es del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público Pupilar, hay varios, que también tiene independencia y autonomía funcional y autárquica y tienen como finalidad la promoción de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Por otro lado tenemos eso es a nivel nacional. Ahora les voy a nombrar 2 órganos de extrapoder o de control también de la provincia de Córdoba. Tenemos la Fiscalía de Estado, que se encarga de controlar la legalidad de la administración y la defensa del patrimonio de la administración pública, y además se encarga del asesoramiento. Acá volvemos un poco a la función consultiva al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Asesora judicialmente, jurídicamente al Poder Ejecutivo. El fiscal de Estado es quien le dice al gobernador, por ejemplo, si este acto que va a realizar está dentro del marco normativo o no. Y la Contaduría General de la provincia también es un órgano importante y que lo que hace es regular y controlar internamente la gestión económica, financiera y patrimonial de los distintos sectores del Estado. Bueno, ¿se entendió hasta acá los órganos de extrapoder? Ahora vamos a pasar a lo que son las entidades autárquicas. Bueno, respecto a las entidades autárquicas, es un poco lo que veníamos hablando antes de la administración descentralizada. Esta administración descentralizada implica la creación de entes autárquicos con personería jurídica propia, como veníamos hablando recién, también tienen personería jurídica pública estatal y que actúan a favor o colaborando o realizando funciones del Estado. Hay distintas teorías de 3 autores distintos sobre quién crea estos entes autárquicos. El primero que habla de esto es Bielsa, donde el autor plantea que solamente pueden crear los entes autárquicos el Congreso, ¿sí? el Poder Legislativo. Y se refiere a que es una facultad solamente del Congreso, salvo excepciones donde el Ejecutivo puede crearlas por decreto. Luego opina también Mairenhoff, donde dice que no, en realidad el que crea los entes autárquicos es el Poder Ejecutivo y en algunas excepciones el Poder Legislativo puede realizarlo por ley, ¿sí?
Y después la otra opinión es la de Cassagne, el cual plantea que en realidad ambos pueden crear los entes autárquicos porque es una facultad que tienen ambos sectores, ¿sí?, de poder, digamos, tanto el legislativo como el ejecutivo, ¿sí? Son facultades que tanto puede dictarla uno, puede crearlo uno u otro, ya sea por ley o por decreto. Ahora, entonces el Estado es el organismo. Sus órganos son, por ejemplo, ministerios, directores, subdirectores, jefes departamentales, etcétera. Sí, exactamente. El Estado es un organismo y sus órganos son quienes los componen. Así es. Exactamente es eso. Bueno, entonces, en la creación, digamos, de estas entidades autárquicas, la opinión más correcta, digamos, de estos tres autores sería la de Cassagne, que dice que ambos pueden crear estos entes autárquicos. Para empezar, ¿qué es la autarquía? La autarquía es el poder de administrarse a sí mismo, pero de acuerdo a una norma que dicte y que haya sido impuesta por un órgano superior, es decir, por lo general, el órgano que lo creó. Ustedes esto lo tienen que haber visto ya a la autarquía cuando seguramente está en introducción o en el IECA, lo van viendo cuando vemos de que la universidad es autárquica. Bueno, es por esto, ¿sí? Porque tienen la posibilidad de administrarse a sí mismas, pero sujetas a normativas que haya dictado el superior que la haya creado. Son considerados, estos entes autárquicos son considerados órganos del Estado y tienen una personería autárquica, ¿sí? Que es una persona jurídica pública estatal que con amplitud de administrarse a sí misma cumple fines específicos. ¿Sí? Estas personas autárquicas tienen personería jurídica pública estatal que tienen amplitud para administrarse a sí mismos cumpliendo funciones específicas. Presuponen una administración desconcentrada, como habíamos hablado recién, de que no solamente tenemos al Estado, sino que también tenemos otro tipo de órganos que van a estar actuando en conjunto con el Estado para cumplir funciones específicas. Y estos entes autárquicos tienen la capacidad para actuar de forma pública o privada, ¿sí? Pueden actuar en cualquiera de los dos ámbitos, pueden actuar. Hay tres fundamentos que la doctrina considera fundamental para el funcionamiento de un ente autárquico. Primero es que se rijan mayormente por el derecho público, que tengan un fin público y que tengan un patrimonio público, ¿sí? Como vimos, si es una persona jurídica pública estatal, su patrimonio es de dominio público. Por lo tanto, cumplirían estos funcionamientos. ¿Cómo pueden estar organizados los entes autárquicos? Pueden estar organizados de forma concentrada o desconcentrada, como vimos anteriormente cómo se puede organizar la administración central. Puede ser concentrado o desconcentrado, es decir, que esté a cargo de una sola persona o de varias personas, ¿sí? Y esta administración concentrada también puede ser unipersonal o colegiada. Por ejemplo, que sea un directorio quien tome todas las decisiones. A su vez, estas personas autárquicas se clasifican entre que pueden tener, un territorio en donde actuar, que hayan sido creadas para actuar en un territorio específico en cualquier materia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, quedamos acá en un municipio, un ente autárquico que va a actuar en toda la municipalidad, en todo el municipio. No sería que son los municipios. Por ejemplo, que la provincia cree un ente autárquico que va a actuar en todos los municipios, en cualquier materia. O puede ser también que tengan quedan unos segunditos más, o que tengan una satisfacción de interés general, ¿sí? Que no tengan un territorio dispuesto, sino que su fin sea satisfacer el interés general. Finalizamos en vivo y lo continuamos en otro vivo más.
un ratito y largamos de nuevo. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos hablando? Ya con eso finalizaríamos los entes autárquicos. Todo esto es bastante a grandes rasgos, después ustedes profundicen con la bibliografía, ¿sí? Recuerden que si estudian de Ávalos, Puteler y Massimino tienen muchas cosas de procesal, traten de hacer hincapié en los conceptos básicos, que es más o menos lo que se va a tomar. Lo demás lo van a utilizar en procesal el semestre que viene. Bueno. Ahora vamos a dar por terminado lo de los entes autárquicos y vamos a hablar de otros tipos de entidades que conforman el Estado y que colaboran y ayudan con el Estado, ¿sí? De esto que vamos a hablar ahora son de las empresas del Estado. Es cuando se crean distintas empresas de distintas formas para cumplir distintos fines públicos. Acá ustedes ya lo van a ver más adelante en sociedades, sobre cómo se conforman sociedades del Estado, pero vamos más o menos a grandes rasgos para que ustedes lo entiendan y sepan cómo el Estado puede participar en este desarrollo económico, que por lo general puede ser para servicios públicos, pero también se involucran en industria y en comercio, ¿sí? No solamente se desarrolla en servicios públicos la actividad del Estado. Bueno, entre las empresas del Estado tenemos primero las empresas estatales, ¿sí? Que son las empresas que son netamente públicas, que son directamente manejadas y controladas por el Estado, y todo lo que realizan están en base al derecho público. Hay veces que también tienen algún tipo de influencia dentro del derecho privado, porque hay situaciones en que también se van a regir por el Código Civil y Comercial, pero mayormente se rigen por el derecho público y tienen todo lo que son las prerrogativas de una persona jurídica pública estatal, donde sus actos poseen legitimidad, se presume la legitimidad, lo que hablábamos de los embargos. Hay cuestiones que tampoco el Estado en un proceso judicial ya se dan como ciertas. Por lo tanto, tienen algún tipo de prerrogativas más importantes o más fuertes que si fuera una empresa privada, digamos, ¿sí? Tienen como más sustento de legitimidad. Algo importante de estas empresas estatales son que los empleados que lo conforman están regidos dentro de el marco del empleo público, ¿sí? Del empleado público. Eso lo van a ver después en lo laboral, pero es importante que lo sepan porque es una diferenciación con las sociedades del Estado. ¿Cuál es la característica del empleado público? La más importante es que no lo pueden despedir sin causa, ¿sí? Que es la estabilidad. Por lo tanto, esto también lo comprenden las empresas estatales, ¿sí? No solamente dentro del Estado, sino también dentro de estas empresas. Y están las empresas estatales adentro de la administración pública. Después tenemos las sociedades del Estado, ¿sí? Estas sociedades del Estado ya se rigen más por el derecho privado que por el derecho público. Y como les decía recién, un ejemplo sería actualmente Fabricaciones Militares, que hace unos años, hace 2 o 3 años, por decisión política del gobierno anterior, pasó a ser Sociedad del Estado Fabricaciones Militares. Y, por ejemplo, una de las consecuencias es que los empleados se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y no por el Estatuto del Empleado Público. Por lo tanto, esa estabilidad que tenían garantizada ya no la tendrían, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos de sociedades del Estado. Después también están las sociedades de economía mixta. ¿Qué significa esto? Que está compuesta por capital privado y por capital. El Banco de Córdoba, claro, exactamente. El Banco de Córdoba también es una sociedad del Estado, sí. Después tenemos, por ejemplo, también lo que son las sociedades de economía mixta, ¿sí? Que están compuestas por capital privado y capital estatal. Esto permite que el Estado pueda desarrollar
nuevas industrias y tener control sobre ellas sin aportar el total del capital, ¿sí? Es decir, que parte, ya puede ser más o menos del capital, lo va a aportar un sector privado. Y otro ejemplo, o otro tipo, digamos, de estas sociedades que pueden conformar son sociedades anónimas con mayoría estatal, ¿sí? Por ejemplo, YPF es una sociedad anónima con mayor participación estatal, que tiene el 51% del capital social, lo tiene el Estado Nacional. Por lo tanto, al tener el 51% del capital social, tiene la mayoría para la toma de decisiones y el funcionamiento y el desarrollo de esta sociedad. Esto lo van a profundizar después en sociedades, pero es bueno que lo entiendan porque es cómo es el funcionamiento y además dentro de qué marco legal se van a manejar cada uno de estas empresas, ¿sí? La única que se maneja netamente por el derecho público son las empresas estatales. Y todas las demás ya empiezan a tener mayor influencia en el derecho privado, pero que son opciones que se toman para el mejor desarrollo de la economía y a su vez tener un control del Estado dentro de esas economías privadas, ¿sí? Que fue un poco lo que se habló con, por ejemplo, la estatización de YPF, teniendo el 51% del capital, el Estado Nacional tiene casi el control, digamos, sobre la empresa, sobre la sociedad y sobre el desarrollo y la productividad de la misma. Bueno, ahora finalizamos, digamos, con esta parte de la bolilla 4, con toda la bolilla 4. ¿Les quedó alguna duda sobre esta bolilla, que es sumamente importante? Si les queda alguna duda, vayan escribiendo acá abajo, los leo, tomamos unos minutitos para esas dudas y luego pasemos a la bolilla 5, que es mucho más rápida y más sencilla de desarrollar. Así que vayan escribiendo si tienen alguna duda, tomamos 5 minutitos para eso y seguimos con la otra bolilla. ¿Puedes repetir las sociedades del Estado? Sí. Las sociedades del Estado se rigen por el derecho público, pero también en parte por el derecho privado. La mayor característica que tienen las sociedades del Estado es que, por ejemplo, sus empleados se rigen por la ley de contrato de trabajo en vez de por el estatuto del empleo público, ¿sí? Hay grandes diferencias entre un estatuto y entre la ley de contrato de trabajo, sobre todo por la estabilidad del trabajador, ¿sí? Esa es una de las cualidades que tienen las sociedades del Estado, es que en muchos aspectos se rigen por el derecho privado. En cambio, el capital, digamos, de esta sociedad es todo del Estado, que es la diferencia con la sociedad anónima con mayoría estatal y las sociedades con capital mixto, de economía mixta, que también tienen participación de la parte privada, digamos, del sector privado. Si ustedes se ponen a pensar, hay muchísimos ejemplos de este tipo de empresas y de sociedades. Sobre todo, se utiliza mucho para poder impulsar el desarrollo económico en cualquier organismo y en cualquier grado del Estado. Bueno, viendo que quedó claro, cualquier cosa, si tienen otra duda, lo vemos al finalizar. Si tienen alguna otra duda, lo vemos directamente al finalizar. Pero esto más o menos lo que ustedes tienen que entender en esta bolilla son cómo se estructura la administración. ¿Su capital es todo estatal? Sí. En las sociedades del Estado, sí. El capital es estatal. En cambio, las sociedades de economía mixta, por eso se llama economía mixta, es porque ya hay capital privado. ¿Qué recursos y acciones de los actos... ¿Qué recursos y las acciones contra los actos o resoluciones de los entes reguladores? Porque leí en el libro y no me quedó claro. Bueno, eso es lo que les decía un poco, que lo van a ver más adelante en derecho procesal, pero les voy a dar algunos tips ahora. Los entes reguladores son los que controlan, ¿sí?, los servicios públicos, por lo general.
Por ejemplo, el ARCEP en Córdoba, que se encarga de controlar todos los servicios públicos de la provincia, que están terciarizados. ¿Cómo se imponen estos recursos? Bueno, pueden ser recursos, los principales son los jerárquicos, ¿sí? Donde se le pide al superior que controle los actos del inferior, y si la persona no está de acuerdo con la resolución que dio el superior, puede o agotar la vía administrativa y queda expedita la vía judicial en contencioso administrativo, o hacer un recurso de alzada, que muy pocas veces se hace porque no es obligatorio, hacer un recurso de alzada a la administración central a que se expida, por ejemplo, el gobernador sobre el tema. Es muy difícil que se haga porque lleva más tiempo. Por lo general, esos recursos de alzada para el control administrativo se implementan cuando se quiere, más que todo por una cuestión política, pero si no, lo que más se utiliza una vez que queda expedita la vía judicial es proceder a la Cámara Contencioso Administrativo y ya agotar, digamos, la vía administrativa ahí. No sé si te referís a eso o alguna otra cuestión de los entes reguladores. Los entes reguladores creo que tienen una bolilla que directamente van a hablar de todo eso. Pero los recursos que se hacen ante los entes reguladores son esos, el jerárquico y el administrativo en casos excepcionales. Que en realidad es muy difícil que se dé este recurso administrativo por cuestiones de tiempo que les digo, y que no son obligatorios, al menos en la provincia de Córdoba, el recurso de alzada. Sí, el recurso jerárquico. Y una vez que se cumple el recurso jerárquico, queda expedita la vía judicial y ahí se puede reclamar en la vía contencioso administrativa, que es la Cámara que se encarga de todos los conflictos que haya de la administración con los administrados. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda más sobre el tema? Todo esto de procesal ya lo van a ver directamente en procesal administrativo. Van a ver que les va a parecer que es muy parecido, porque procesal administrativo y administrativo es prácticamente lo mismo. Nada más que se habla más de los recursos, plazos y todo lo que es el proceso. Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar a la bolilla 5, que son las situaciones jurídicas objetivas en la administración. Esta bolilla de lo que habla básicamente son de los derechos que involucran el derecho administrativo, y para eso hace una distinción especial, ¿sí?, de derechos objetivos y derechos subjetivos. Vamos a ver qué es el derecho subjetivo y qué es el derecho objetivo, teniendo en cuenta también la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y vamos a ver un fallo también, que es Elena de Cantón, que seguramente lo deben haber leído si leyeron la teoría, deben haber leído que se hace referencia a ese fallo, y si no, bueno, no hay drama, se los explico ahora, es bastante sencillo, pero es importante. Bueno, los derechos objetivos en nuestro país es el equivalente a la norma positiva, digamos, ¿sí? Son las normas que regulan conductas y que son socialmente obligatorias, y que el Estado puede ejercer un control sobre el cumplimiento de esas normas. Son las normas objetivas que tenemos en papel, digamos, y las que están directamente en el código o en cualquiera de las leyes. En cambio, los derechos subjetivos se interpretan como atribuciones o facultades de exigir algo a alguien, ¿sí? Ese alguien puede ser el Estado o un particular. Yering dice que en realidad el derecho subjetivo es un interés que está jurídicamente tutelado. Y la primera definición es un poco lo que dice el Tamir Gijena, la segunda es la de Yering, pero el Tribunal Superior de Justicia dio su propia definición de lo que es un derecho subjetivo, que me parece que es lo más importante, lo que ustedes tienen que saber. Se los voy a leer textualmente la cita del Tribunal Superior para que lo tengan en cuenta y después se los explico. Bien. ¿Qué dice el TCJ? Dice que para que surja el derecho subjetivo
es menester que entre la norma y el interés que forman su contenido haya una íntima relación. Entonces, lo primero que dice el TCJ es que para que exista este derecho subjetivo, necesitamos que entre la norma y el interés particular de la persona haya una relación íntima, ¿sí? Es decir, que haya una profunda relación entre el interés y entre la norma. Además, define el interés subjetivo como un interés reconocido por el orden jurídico como exclusivamente propio de su titular y como tal protegido de un modo directo e inmediato. ¿Sí? Se lo repito. El derecho subjetivo es un interés reconocido por el orden jurídico como exclusivamente propio de su titular y como tal protegido de un modo directo e inmediato. Los derechos subjetivos también se suelen hablar como lo que son los derechos adquiridos por la persona, ¿sí? Cuando yo tengo un derecho subjetivo, por ejemplo, que es la parte del fallo de Elena de Cantón, que ya lo vamos a ver en un ratito. Cuando por un acto administrativo yo tengo la jubilación o una pensión, cuando por un acto administrativo a mí se me da una beca, cuando por un acto administrativo se me da la autorización de que puedo habilitar un bar, por ejemplo. Todos esos son derechos subjetivos que obtiene una sola persona, ¿sí?, que es titular de ese derecho. En cambio, el derecho objetivo no es para una sola persona, es para un conjunto de personas, ¿sí? El derecho subjetivo administrativo, que es lo que se va a utilizar y lo que se va a llevar adelante en la materia, puede tener origen en la Constitución Nacional, en una ley, en una ordenanza, en un contrato administrativo que haga la administración con un particular o en un acto administrativo. Por ejemplo, un contrato administrativo puede ser en un contrato de obra pública, ¿sí? Ahí que ya la empresa adquiere un derecho subjetivo, por ejemplo. O por un acto administrativo, como les decía recién, un ejemplo básico es la jubilación. Esto es distinto al interés legítimo, porque el interés legítimo lo que hace, puede convenir en muchas personas, que no es una masificación de personas, no es lo mismo que es para todas las personas, sino para un grupo de personas, ¿sí?, que tienen interés en una situación especial. Este derecho subjetivo administrativo no puede ser denegado o desconocido por la administración pública. Una vez que yo ya obtuve ese derecho subjetivo administrativo, no me lo pueden sacar, salvo por un proceso especial, ¿sí?, que tiene que haber una gran justificación, o que por ejemplo que la persona que adquirió el derecho subjetivo lo adquirió con dolo, sabiendo que no le pertenecía ese derecho. Pues, en ese momento solamente puede ser revocado, ¿sí? Hay pocas excepciones donde el derecho subjetivo puede ser revocado por la administración. Por ejemplo, la administración no puede decir que por error, por ejemplo, se equivocó a mí en darme un derecho subjetivo, no me lo puede revocar. Una vez que yo ya lo tengo, la administración no lo puede ni revocar ni modificar. Y si lo llega a hacer, hay que primero agotar la vía administrativa, haciendo los reclamos pertinentes en la vía administrativa, como hablábamos recién, de el recurso jerárquico y los recursos administrativos, y una vez que esté agotada esta vía y que quede expedita la vía judicial, hacerlo el reclamo ante la Cámara Contencioso Administrativa. Les voy a dar un ejemplo, que es con el fallo de Elena de Cantón, que el fallo consiste en lo siguiente. La Administración Nacional le había otorgado al marido de Elena de Cantón, al señor Cantón, le había otorgado una pensión. ¿Qué pasa? Este hombre se muere, pasa una cierta cantidad de años, muere el señor y la pensión pasa a Elena de Cantón y la cobra la mujer por ser viuda. Bueno, la administración, luego de unos cuantos años, no me acuerdo ahora con exactitud cuántos años, se da cuenta que le dieron mal la pensión al señor Cantón en su época antes que muriera. ¿Por qué la habían dado mal? Porque no había cumplido los años suficientes de aporte. Entonces, ¿qué quiere hacer la administración? Revocarle la pensión a Elena de Cantón, a la viuda, ¿sí?, por un error que había cometido la administración hace ya unos años atrás, al otorgar la pensión. Bueno,
el caso avanza en distintas instancias y termina en la justicia. ¿Qué dice la Corte? Que la administración no puede revocar este acto administrativo donde se dictaminó la pensión para el señor Cantón, que después pasa a Elena de Cantón después de la muerte del señor Cantón, porque adquirió un derecho subjetivo. Y ese derecho subjetivo no puede ser revocado ni modificado por la administración, menos por un error de la administración pública, ¿sí? Por un error que tuvieron ellos en el procedimiento para dictar el acto administrativo, ¿sí? Por lo tanto, una vez que está adquirido ese derecho, ya no lo pueden revocar. Caso contrario hubiera sido si el señor Cantón o la señora Elena de Cantón hubieran sabido de que estaba mal otorgada esa pensión, que hubieran sabido que le faltaban los aportes y que de cualquier forma hubieran actuado y no hubieran advertido esta situación. Ahí sí, porque ya el administrador hubiera actuado con dolo, por lo tanto se podría haber llegado a revocar. Pero esto es para que vean la importancia que tienen estos derechos subjetivos, de que son irrevocables hasta en vía judicial. La administración apeló a la justicia para poder lograr la revocación de este acto y no lo pudieron lograr, porque no pueden por su propio error negarle un derecho adquirido, un derecho subjetivo, a una persona que ya lo adquirió y que ya lo está ejecutando, etcétera, ¿sí? Ese fallo, no lean el fallo porque es largo, pero lean si quieren el resumen o los autos, y es un fallo sencillo, es un fallo viejo ya, bastante viejo, de 1900 y pico, pero que sentó precedente para todos los demás actos administrativos que hayan querido ser revocados por la administración pública en todos los niveles, ¿sí? Ya es un precedente y una línea dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, además de estos derechos, hay otros derechos que se involucran dentro de la administración pública y los derechos administrativos, que son los derechos debilitados. ¿Cuáles son? Les leo la definición. Son ciertos derechos subjetivos que pueden ser evocados en cualquier momento por razones de interés público sin responsabilidad para la administración o en otros términos sin que el afectado pueda reclamar la reparación. Ahí veo que hay una pregunta, ya la respondo, termino con esto que es fácil. ¿Cuáles son los derechos debilitados? Son derechos subjetivos, pero que sujetos a una condición a favor del interés general pueden ser revocados. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de los derechos debilitados? Que pueden ser que nazcan debilitados, que ya la administración le imponga esa condición a quien adquiere el derecho subjetivo, o que devengan a ser debilitados con el tiempo. Por ejemplo, yo pongo un bar, la administración me habilita el bar y le digo a la gente de la administración que voy a poner sillas en la vereda. Supongamos que a lo largo de esa calle se hace transitada, entonces la administración viene y me dice: vas a tener que sacar estas sillas. Si bien es un derecho que yo ya adquirí porque ya me dijeron que se podía poner las sillas, por el interés general se puede revocar ese derecho. ¿Se entiende? Y cuando nacen debilitados es cuando ya vos sabes de antemano que pueden la administración venir y decirte: no, bueno, hasta acá ya no puedes tener más este derecho porque no lo cambió la ordenanza que lo regulaba, y no puedes poner más sillas en la vereda. ¿Sí? Esos serían los derechos debilitados. Son derechos que, por situaciones de interés general, pueden llegar a ser en algún momento revocados. Por lo general no son derechos de suma importancia. Lo más común es esto, de decir, poner sillas en la calle, en la vereda, a una cierta hora utilizar un perímetro de la calle para también armar una parte del bar, y que luego pueda llegar a ser que esto se revoque por una cuestión de derecho, por una cuestión de interés general. Bueno, voy a la pregunta. ¿Podés repetir las fuentes de los derechos subjetivos administrativos? Sí. La fuente puede ser la Constitución Nacional, una ley, una ordenanza,
un contrato administrativo o un acto administrativo. ¿Sí? Esas son las 5 fuentes que pueden llegar a crear un derecho subjetivo administrativo. Dentro de la Constitución Nacional también hablamos, ¿no?, de la Constitución Provincial, ¿sí? Está en la misma línea de fuente. Bueno, esos serían los derechos debilitados que son comunes dentro de la administración porque son decisiones que se tienen que ir tomando para regularizar y avanzar con ciertas cuestiones de interés general que pueden ir cambiando. Como dijimos, es un derecho sumamente dinámico, por lo tanto pueden ir cambiando y variando las situaciones. Bueno, los intereses legítimos vamos a hablar ahora y los medios de tutela, ¿sí? Los intereses legítimos hay 2 normas que reúnen a la administración. Entre ellas tenemos unas normas de relación que son dictadas para garantizar situaciones jurídicas individuales e impiden a la administración desconocer a los derechos de los administrados. Es lo que hablamos de los derechos subjetivos antes. Pero a su vez hay normas de acción que se sancionan teniendo en cuenta el interés público y refieren a la organización, al contenido y al procedimiento que debe seguir la actuación de la administración. Lo repito, las normas de acción se sancionan teniendo en cuenta el interés público y refieren a la organización, al contenido y al procedimiento que debe seguir la actuación de la administración. Estas normas lo que hacen es que otorgan intereses legítimos, ¿sí? Tienen un efecto erga omnes y es directo, actual y actúa directamente en un caso concreto y siempre tiene que ser actual. Si esto no se respeta, ¿sí?, si el interés legítimo no se respeta o es desconocido por la administración, se puede recurrir a lo que se llama una acción de ilegitimidad. ¿A qué conlleva esta acción de ilegitimidad? A que la administración a solicitarle a la administración que cumpla con este derecho legítimo que afecta al interés general. Se diferencia con el interés simple, ¿sí? Porque el interés simple, ¿qué hace? Es el interés que tiene todo habitante a que la actividad del Estado sea eficiente, eficaz y oportuna. En cambio, el interés legítimo es el que vos lo tenés avalado por vos tenés una norma de acción que te está diciendo que la administración tiene que cumplir con cierto procedimiento para garantizar el efecto de esa norma. Por ejemplo, cuando se llama licitación por obra pública, ¿sí? ¿Quiénes tienen interés legítimo? Ahí las empresas que van a participar. De que el Estado cumpla con el procedimiento adecuado para llevar a cabo esa licitación, que en los pliegos que se llaman de condiciones, tanto técnicas como específicas, tengan también lo siguen con el procedimiento y que a la hora de evaluarlos lo hagan en el marco de esos pliegos. ¿Y quiénes pueden reclamar si eso no se cumple? Quienes tienen este interés legítimo a través de una acción de ilegitimidad. Es erga omnes y si se va a una vía judicial, el efecto también va a ser erga omnes para todos los que tengan este interés legítimo. Esto se diferencia, como les decía, del interés simple, que el interés simple no puede ser motivo de recurso administrativo ni tampoco de una interposición de una acción judicial. Sí, repito, el interés legítimo y el interés simple. El interés legítimo nace a través de una norma, que es una norma de acción que plantea sobre cómo tiene que desenvolverse la administración en ciertos procedimientos, ¿sí? Se refieren al contenido, el procedimiento y la organización que tiene que tener la administración en un caso específico. Por ejemplo, en la licitación de obra pública. En la licitación de obra pública hay un cierto procedimiento que la administración debe cumplir. ¿Quiénes tienen interés ¿Quiénes tienen el interés legítimo para que esa licitación se cumpla conforme a la normativa? Son, por ejemplo, las empresas, ¿sí? Y si estas empresas advierten que la administración no ha cumplido con la normativa, pueden hacer a través de una acción de legitimidad reclamar su interés legítimo. Por ejemplo, que observen que en el pliego de condiciones básicas
que están ya directamente en el pliego haciendo una exclusión a que ciertas empresas no puedan participar. Entonces, yo soy una empresa que tengo interés legítimo y que estoy viendo que ya en el pliego están favoreciendo a otra empresa, puedo ir a la justicia por medio de una acción de ilegitimidad a reclamar mi interés legítimo, y lo que resuelva la justicia no va a aplicar solamente para mi empresa, sino para todas las que van a estar participando dentro de esa licitación pública. Esto se diferencia con el interés simple, porque el interés simple es un interés que tiene todo habitante por el hecho de ser habitante, ¿sí? ¿Y cuál es este interés? En que la actividad del Estado funcione de modo eficaz, eficiente y oportuna. ¿Qué deriva de este interés simple? En que no puede iniciar ni un reclamo administrativo, ni un recurso administrativo, como vimos antes, ni un recurso jerárquico, ni un recurso administrativo, nada de eso, ni tampoco una acción judicial. Sí que puede hacer es un reclamo, reclamarle a las autoridades a que cumplan con sus funciones para hacer que la administración sea eficaz, eficiente y oportuna, y beneficia a toda la ciudadanía en general. Por ejemplo, que no ande el alumbrado público. Entonces voy a ir y voy a reclamar a la administración que no funcione el alumbrado público, o que yo crea que al frente de mi casa tiene que haber una luz, no va a derivar en un recurso administrativo ni en una acción jurídica. Va a derivar en un reclamo, ¿sí? Y después, bueno, ese reclamo, una vez que avance, ya más adelante puede llegar a algún tipo de recurso. Pero lo que va a derivar es un reclamo a la administración a que cumpla con su función. Por ejemplo, los bondis que no pasan en un horario determinado que deberían pasar. ¿Qué voy a hacer yo? Es un reclamo a la administración. No puedo imponer un recurso, porque lo que tengo es un interés simple, de eficiencia, eficacia y oportunidad, ¿sí? Más o menos como dice el artículo 174 de la Constitución Provincial. Sí, exactamente, estoy hablando de ese artículo de la Constitución Provincial. Exactamente. Todo esto lo pueden encontrar en el artículo 174, como dice acá la compañera, de la Constitución Provincial. De eso trata. Así es. Bueno, otro de los derechos que involucran el derecho administrativo son los derechos difusos o de incidencia colectiva, que están en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habla sobre la posibilidad de imponer amparos colectivos en casos de defensa del consumidor o de derechos ambientales, ¿sí? ¿A qué genera esto? Que un grupo de personas pueda reclamar por medios de amparos abusos dentro de la parte de consumo o en la parte ambiental, digamos, ¿sí? Eso ya es bastante claro en la parte del artículo, muy claro, aparte de quién la tiene que ejercer y quién tiene la legitimidad para ejercer estos amparos, que puede ser el afectado o alguna asociación que se encargue de promover este tipo de derechos, que sería el derecho al consumidor y el derecho a un ambiente sano que tenemos todos los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos, ¿sí? Esos serían los derechos difusos de incidencia colectiva que se encuentran en el artículo 43 de la Constitución y que a su vez ya involucran a la administración, digamos, y se le puede reclamar de esa forma a la administración. Después, lo que van a ver también son los derechos homogéneos, ¿sí? Que están en el fallo Alavi. Eso seguramente lo han visto hasta el cansancio, el fallo Alavi, así que ahí pueden encontrar esta clasificación de nuevo de intereses simples, incidencia colectiva, intereses homogéneos, ¿sí? Bueno, para finalizar esta bolilla, nos encontramos con que los ciudadanos no solamente tienen derechos, sino que también tienen deberes para con la administración pública, ¿sí? No solamente yo voy a tener, por ser administrado, por formar parte, derechos, como todos los que enumeramos hasta ahora, que fueron todos derechos que yo tengo por el solo hecho de ser administrado, por el solo hecho de participar y tener interés en algún sector, sino también que tengo deberes que tengo que cumplir para que la administración pueda seguir adelante y para mantener una cohesión social. Estos deberes pueden ser,
positivos, negativos, personales o reales. ¿Cuáles son los deberes positivos? Los que exigen a realizar una actividad determinada para cumplir con una reglamentación de la administración. ¿Sí? Por ejemplo, un reglamento o una ordenanza hay una ordenanza municipal que me dice a mí de que yo no puedo construir una casa de más de 2 pisos en tal barrio, ¿sí? Porque es un barrio que para mantener la parquización, para mantener la forma del barrio. Por ejemplo, yo acá donde vivo, hay una ordenanza de que no puede haber ni medianeras, ni los muros del frente de las casas no pueden ser construidas con material. Tienen que ser construidas por cercos de alambrados o de plantas. Ese es un deber positivo que tengo yo de cumplir con esa ordenanza y construir de la forma en que me dice la ordenanza y no de la que yo quiera, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de un deber positivo. Ahora vamos a ver los que son los deberes negativos. Es cuando una norma me prohíbe realizar algo. Claro, conservar la fachada. Un deber negativo es cuando una norma me prohíbe hacer algo. Por ejemplo, volcar efluentes en una masa de agua superior o subterránea de agua. O sea, que no puedes volcar efluentes contaminantes en un río o en las napas subterráneas, que no puede inyectar efluentes contaminantes. ¿Sí? Es un deber que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que cumplirlo porque hay una norma que lo prohíbe, ¿sí? O una norma que prohíbe que se destruya el parque. Una norma que diga que no se puede destruir que no se puede destruir el alumbrado público del parque, por ejemplo. Y todos esos deberes, si yo no los incumplo, obviamente voy a tener consecuencias. Que puede ser que tenga consecuencias administrativas y en algunos casos puede tener también consecuencias del derecho penal o de daños y perjuicios. Después, otro tipo de derechos son los deberes personales que debe efectuarla, ¿sí? Son deberes que tiene que hacerlo el individuo, tiene que cumplirlo, sí o sí, obligatoriamente. Hay algunos que son intransferibles y otros que son transferibles dentro de estos deberes. Los intransferibles son los que no puedo derivarse a la otra persona y que lo tengo que cumplir yo sí o sí. Por ejemplo, el deber de votar, el de participar en una elección, el de ser presidente de mesa en una elección. Son deberes intransferibles, no se lo puedo dar a otra persona. En cambio, los transferibles, lo importante es que ese deber se cumpla. Por lo tanto, se lo puedo dar a un tercero que lo cumpla. Un ejemplo de eso puede ser combatir una plaga, fumigar, ahora con el dengue. ¿Sí? El deber lo puedo cumplir yo, el de fumigar mi casa, o puedo pedirle a alguien que lo fumigue, mientras cumpla con la fumigación. El vacunar a un animal, lo puedo vacunar yo si quiero a mi perro, o si no, que venga y lo vacune al vecino. Lo importante es que se cumpla ese deber personal que tengo, ¿sí? Y después están los deberes reales, que es entregarle un bien al Estado, ¿sí? Esto es, por ejemplo, el pagar los impuestos, ¿sí? O cuando hay una expropiación, que tengo que aceptar la expropiación y darle parte de mis terrenos al Estado por algún motivo por un fin público. Ya se va a ver también el desarrollo de cómo se desarrolla una expropiación. Esos son ejemplos de deberes reales, ¿sí? Y estos 4 deberes son los que tienen todos los ciudadanos y todos los administrados para poder desarrollar un funcionamiento eficaz y eficiente del Estado. Bueno, con eso finalizaríamos las 2 bolillas que íbamos a ver para hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Les repito de nuevo que el PowerPoint está en el mismo Drive que la otra vez, en el link de la página, y que el video después se va a subir a YouTube para que si tienen alguna duda más lo vean, ¿sí? Y si tienen alguna consulta, bueno, me pueden decir ahora. Clarísimo, buenísimo.
Bueno chicos, buenísimo entonces, no tienen ninguna duda. Así que cortamos el vivo acá. Y bueno, si ustedes quieren y tienen interés de continuar con algunas otras bolillas, pueden decirlo. De última, si quieren, lo que podemos hacer es antes del 11 de mayo, que es el parcial, podemos ver si se puede hacer algún vivo para evacuar dudas de las bolillas que entren y de las dudas que ustedes tengan, no habría ningún problema. Ojalá puedan seguir haciéndolo. Sí, yo no tengo problema de seguir haciéndolo con todas las bolillas. Si ustedes quieren, yo estoy a disposición, eso no tengo ningún problema. Fíjense en hasta qué bolilla entran en el parcial y de ahí pueden ir escribiendo y vamos a organizar otras charlas. Genial. Bueno, si quieren, comenten luego en la página del Instagram, nos comentan qué bolillas les van a entrar y podemos armar una clase más. Y si no, coordinamos una clase de repaso, ¿sí? Bueno, sigamos con el desarrollo de las otras bolillas. Buenísimo, ¿sí? Y vamos a ver si hacemos una clase de repaso para antes del parcial, para que ustedes se puedan sacar dudas de lo que tengan y nos vamos ayudando entre todos. Y bueno, cuéntenles a sus compañeros y compañeras que están estas clases a disposición para que entre todos y todas nos podamos ayudar. Es una circunstancia extraordinaria y bueno, necesitamos ayudarnos entre todos. Nadie se salva solo. Bueno chicos, de nada y estamos a disposición, ¿sí? Saludos, que anden muy bien y cuídense, quédense en sus casas. Buenísimo. Chau, chau.